Liana Silva tenía 24 años y vivía en el límite entre el anonimato y el colapso. Desde que sus padres murieron en un accidente de autobús en Itaguaí, en el interior de Río de Janeiro, dejó la Universidad de Música y asumió sola el cuidado de su abuela, doña Matilde, una mujer de ojos dulces y piernas debilitadas por la diabetes. Todos los días, Liana se despertaba antes de que amaneciera, tomaba 2 autobuses hasta un restaurante en el centro de la ciudad y pasaba 12 horas de pie, equilibrando bandejas pesadas y sonrisas forzadas. Era camarera, pero ya la habían llamado invisible más veces de las que podía contar. Aún así, no se quejaba. Guardaba cada centavo para pagar los medicamentos de su abuela y cuando sobraba un poco de tiempo, tocaba el piano en casa, en un teclado viejo que rescató de la basura. Arregló con cinta aislante y fe. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra en la que fuera convocada para cubrir eventos elegantes que requerían camareros discretos y sin voz. El salón de la mansión en Los Jardines, en Sao Paulo, resplandecía como un templo moderno de la ostentación. Chandelieres de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas y camareros uniformados corrían con bandejas de champán entre risas afiladas y tacones altos. Liana mantenía la cabeza baja, como había aprendido. Pero esa noche, el destino parecía conspirar. Entre los invitados había un hombre que exhalaba dinero y desprecio, Renato Camargo, un inversionista conocido por humillar a las personas en público como si eso fuera un talento. Alto, bronceado por el jet ski, y con un reloj que costaba más que el apartamento donde Liana vivía con su abuela. Él estaba aburrido, y las personas aburridas con poder siempre terminan haciendo daño. Renato ya había hecho chistes sobre el vestido de la anfitriona, se había burlado del camarero que derramó un vaso y había humillado a una violinista que desafinó por nerviosismo. Cuando Liana pasó por él con una bandeja de canapés, sus ojos se posaron sobre ella como quien ve una oportunidad de entretenimiento cruel. «Tienes cara de saber tocar ese piano de allí», dijo en voz alta, señalando el Steinway negro en la esquina del salón. Ella se congeló. El piano parecía un trono intocable en ese escenario, más objeto de decoración que instrumento. «Anda, chica, queremos ver de lo que eres capaz». «¿O tienes miedo de ensuciar el piano?», continuó riendo en voz alta, incitado por las risas de los que lo rodeaban. Liana miró alrededor. Nadie la defendía, nadie desviaba la mirada. Era como si el mundo estuviera esperando el espectáculo de su vergüenza. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. La humillación quemaba como si la hubieran derramado sobre ella, pública y precisa. Liana dudó. Parte de ella quería rechazarlo, dar la vuelta y desaparecer. Pero había algo más fuerte, un recuerdo escondido, casi olvidado, de cuando aún creía que su talento la llevaría a algún lugar. Respiró hondo, como quien decide saltar desde un acantilado. Caminó hacia el piano bajo las miradas atentas de los invitados, que ya preparaban sus teléfonos para filmar el ridículo. Se sentó con las manos temblorosas, pero con la mirada firme, no por orgullo, sino por supervivencia. Cuando los dedos tocaron las teclas por primera vez en años, un silencio inesperado cayó sobre el salón, como si el mundo, de repente, contuviera la respiración. Las primeras notas surgieron vacilantes, como un niño tanteando en la oscuridad, pero bastaron unos segundos para que algo ancestral despertara en Liana. Sus dedos encontraron el camino con la naturalidad de quien había nacido para eso. No tocaba solo notas, contaba historias sin palabras, revelaba secretos que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Tocó un arreglo propio, una mezcla de choriño con jazz y una pizca melancólica de música clásica. Cada acorde parecía sacar de su interior pedazos de todo lo que había tragado en silencio durante años. La nostalgia de los padres, el cansancio del cuerpo, la soledad de los pasillos del hospital de la abuela. Y de manera inexplicable, ese dolor se fue convirtiendo en belleza. La audiencia, que antes esperaba reír, ahora estaba en absoluto silencio. Un silencio reverente, casi incómodo. Incluso los camareros dejaron de servir. Renato, que se había apoyado en una columna riendo, comenzó a fruncir el ceño, desconcertado. Ya no era él quien dominaba el ambiente. Era Liana. Ella estaba en el centro,
no como una broma, sino como artista. Al terminar la pieza, con una nota sostenida que parecía decir «aquí estoy», no hubo aplausos inmediatos. Hubo un segundo entero de incredulidad, y luego como una ola llegaron los aplausos, fuertes, sinceros, con personas levantándose y aplaudiendo de pie. Liana respiró hondo, las manos aún suspendidas sobre el teclado, sin saber si aquello era real. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña. Cuando se levantó del banco, Liana sentía las piernas temblorosas, pero el alma encendida. Caminó lentamente de vuelta, aún bajo los aplausos, tratando de no desmoronarse. Un hombre de traje gris y cabello canoso la interceptó antes de que saliera del salón. «¿Dónde estudiaste?», preguntó, con un brillo sincero en los ojos. Era el maestro Luis Montenegro, conocido por descubrir talentos en comunidades periféricas. «Solo soy camarera, señor», respondió ella casi por reflejo. Él sonrió de lado. «No, tú eres pianista. Solo aún no sabes eso por completo». Ella quiso responder, pero las palabras no salían. Sentía un nudo en la garganta. En ese momento, el mundo parecía haberse salido de los rieles, no en caos, sino en posibilidad. Lo inesperado ya no era sinónimo de tragedia, sino de oportunidad. Renato, por su parte, parecía desconcertado. Intentó recuperar el control con una broma sarcástica. «Sí, al menos sirvió para algo, ¿no?». Pero nadie rió. La atmósfera había cambiado y él ya no era el centro de atención. Personas importantes se acercaban a Liana, querían saber su nombre, pedían redes sociales, elogiaban su talento. Ella aún llevaba el delantal del restaurante y sentía el sudor resbalar por su espalda, pero era como si la hubieran transportado a otra vida. Una mujer con vestido rojo le entregó una tarjeta. «Soy curadora de un proyecto de jóvenes músicos. Llámame, por favor. Necesitamos hablar». Y así, aquella noche que comenzó como una trampa, Liana empezó a ser vista. No como camarera, ni como objetivo de burla, sino como alguien que tenía algo poderoso para ofrecer al mundo. Esa madrugada, de vuelta al pequeño apartamento donde vivía con su abuela, Liana se quitó los zapatos y se desplomó en el sofá, aún vestida con el uniforme sudado y manchado de vino. La abuela dormía en la habitación, con la respiración frágil y el sonido del oxígeno llenando el silencio de la casa. Liana miró al techo, sintiendo el cuerpo exhausto, pero la mente en ebullición. Las palabras del maestro, los aplausos, los ojos de la audiencia fijos en ella. Todo parecía un sueño difícil de creer. Abrió el celular y vio decenas de mensajes, desconocidos elogiándola, gente preguntando dónde podrían escuchar más. Entre los comentarios había un video, ella al piano, en primer plano, con la leyenda «La camarera que cayó a un millonario con música». En menos de 3 horas, el video ya tenía más de 5.000 compartidos. Cubrió su rostro con las manos, riendo y llorando al mismo tiempo. La vergüenza que pensó que sentiría se transformó en un orgullo que aún no sabía cómo cargar. Al día siguiente, antes de que el sol naciera, Liana tuvo que decidir. ¿Iría al turno de la mañana en el restaurante o llamaría a uno de los contactos que recibió? La vida hasta entonces nunca le había dado espacio para elecciones. Siempre hizo lo que debía: cuidar de su abuela, pagar cuentas, soportar bromas e invisibilidad. Pero allí, con el teléfono en la mano y el video aún viralizándose, sintió que tal vez era hora de intentar algo diferente. Llamó al número de la tarjeta de la mujer del vestido rojo. La voz del otro lado la reconoció de inmediato. «Te estábamos esperando. ¿Puedes venir esta tarde?». Liana dudó. Tenía miedo de alimentar una esperanza que no se sostendría. Pero había algo nuevo en su pecho. Una valentía tímida, pero viva. Respondió con un sí casi susurrado. Por primera vez, sentía que estaba diciendo sí a sí misma. En los días siguientes, Liana se sumergió en un mundo que parecía irreconocible. Las reuniones con la curadora, las clases de perfeccionamiento, el estudio con pianos que nunca imaginó tocar. La vida de camarera, que hasta entonces había sido su rutina, pasó a parecer una pesadilla distante. Sabía que no podía abandonar a su abuela, pero tampoco quería volver a ser invisible. En cada visita al hospital para llevar los medicamentos de doña Matilde, Liana sentía el peso de la responsabilidad, pero también una llama encendida en su pecho,
La música empezaba a ocupar el lugar de las dudas. Cuando se sentaba al piano, ya no tocaba solo para aliviarse, sino para afirmarse, para probar que podía conquistar lo imposible. El aplauso de esa noche, aún resonando en su mente, era un recordatorio constante de que tenía algo valioso, algo que durante tanto tiempo había ocultado incluso de sí misma. El teléfono de Liana sonó una tarde lluviosa de jueves. Estaba en el estudio, con las manos congeladas sobre las teclas, intentando acertar con la partitura que la curadora le había pedido. «Liana, soy Luis Montenegro. Tengo una propuesta para ti, un concierto en una gran sala de espectáculos en el centro de la ciudad. Quieren a alguien con tu talento, y creo que ya estás más que lista». Se detuvo, las palabras flotando en el aire como si no fueran reales. El cielo nublado afuera parecía reflejar el caos dentro de ella. Un concierto, en un lugar tan grande. Miró sus manos de chica pobre, que pasaron la vida sirviendo mesas, que nunca fueron vistas como un instrumento para algo grandioso. Y aún así, ahí estaba ella, con el futuro claramente ante sus ojos. El miedo que tantas veces la había acompañado no la detuvo de decir lo que nunca imaginó que sería posible. Lo aceptó. El concierto ocurrió semanas después, y el escenario que antes parecía lejano, ahora estaba ante ella con todas las luces y cámaras apuntando a su rostro. Liana estaba nerviosa, pero al mirar al público algo la calmó. Había personas allí que creían en ella, que no la veían como la camarera, sino como la artista que siempre quiso ser. Al fondo del salón vio una figura familiar, la abuela, con su cabello blanco y expresión cansada, pero con la sonrisa más genuina que Liana había visto. Doña Matilde estaba allí, con la mirada brillando de orgullo, como una madre que ve a su hijo cruzar el límite del dolor y convertirse en algo más grande. Liana sintió una ola de emoción, pero se controló. No podía dejar que la emoción la desbordara ahora. El piano, al que tantas veces se entregó en horas de soledad, ahora era su puente hacia el futuro. Cuando las primeras notas salieron de sus manos, los nervios se disiparon. La música se apoderó de ella de una manera que fue más allá de lo que había experimentado antes. Era como si, con cada acorde, dejara una parte de su dolor, una parte de su miedo, y pusiera en el escenario la verdad que había escondido durante tanto tiempo. El público se quedó en silencio. Cada persona allí, desde los que se creían superiores hasta los que estaban allí por casualidad, se vio tomada por la potencia de su música. No era solo el talento de Liana lo que los impresionaba, sino la vulnerabilidad con la que lo entregaba. Cuando la última nota resonó, el silencio fue absoluto por un segundo, y luego comenzaron los aplausos. Un aplauso fervoroso, sincero, como si el mundo finalmente reconociera a la mujer en la que se había convertido. Liana, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó. No era solo el aplauso lo que la tocaba, sino la sensación de que, de alguna manera, había vencido no solo a la sala llena de gente, sino también a sí misma. Después del concierto, Liana tuvo que tomar una decisión difícil: continuar con su nueva carrera en la música o regresar a la rutina con su abuela, que ya no estaba tan bien. La curadora y otros apoyos la alentaron a seguir adelante, a aceptar más invitaciones, a transformar esa noche de éxito en un nuevo comienzo. Pero el peso de la responsabilidad sobre su abuela la hizo dudar. Había llegado tan lejos por ella, por el amor incondicional que siempre le tuvo, pero también sabía que si no aprovechaba la oportunidad que la vida le ofrecía ahora, podría arrepentirse para siempre. En el fondo, Liana sentía que la música era la oportunidad de construir un futuro más seguro, no solo para ella, sino también para su abuela. «Tengo que hacerlo por las dos», pensó, mientras miraba a la abuela, que estaba sentada en la cama, con los ojos llenos de orgullo. Sin embargo, Liana no quería abandonar esa parte de su vida. Quería encontrar una forma de conciliar las dos cosas: ser artista y ser nieta. El dilema se volvía más complejo a medida que las invitaciones para presentaciones no dejaban de llegar. Su música, su historia, estaban inspirando a más y más personas. Pero en medio de todo ese éxito repentino, Liana tuvo una revelación. La vida no se trataba solo de conseguir el reconocimiento o alcanzar grandes escenarios. También se trataba de entender de dónde venía y qué se podía ofrecer.
La música le dio una nueva voz, pero lo que la hizo seguir adelante fue darse cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en brillar en el escenario, sino en ser fiel a sus raíces, a su amor por la abuela y a la comunidad que la ayudó a formarse. La música sería su forma de mostrarle al mundo quién era realmente, una mujer con el coraje de transformarse, pero sin olvidar de dónde vino. La decisión de continuar su carrera musical no fue fácil, pero fue tomada con el corazón más ligero. Liana comenzó a conciliar los compromisos con las presentaciones y las visitas a la abuela. Durante el día, seguía junto a doña Matilde, ayudando en lo que fuera necesario, y por la noche subía al escenario cada vez más confiada, tocando con una intensidad que hacía que todos los presentes se detuvieran a escuchar. Ya no tocaba solo las teclas del piano, sino las melodías de su propia vida, de superación, amor y lucha. En uno de esos días, la abuela le dijo con la voz temblorosa: «Siempre fuiste más de lo que imaginaste, hija mía. Siempre supe que tenías algo grandioso dentro de ti». Esas palabras resonaron en la mente de Liana, recordándole que, por más difícil que fuera, no estaba sola. Tenía ese amor incondicional que la sostenía, incluso en los momentos más difíciles. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Liana se vio en grandes escenarios, con audiencias llenas, en eventos y festivales de música, donde su actuación era esperada con ansias. Pero había algo que nunca perdió: la humildad y la gratitud por haber llegado hasta allí, por las oportunidades que la vida le dio. Se volvía cada vez más conocida, pero siempre con la cabeza erguida, sabiendo que su verdadera fuerza provenía de lo que nadie veía, de la lucha diaria para ayudar a la abuela, de las horas gastadas perfeccionando su arte y, sobre todo, del coraje de mostrarse al mundo tal como era. En el fondo sabía que su música, su historia, inspiraría mucho más que simples aplausos. Era un grito de resistencia, de dignidad y de autoaceptación. En una noche especialmente fría de diciembre, después de un concierto en una de las salas de música más grandes de la ciudad, Liana se encontró sola en los bastidores. La sala estaba vacía, excepto por ella y los pocos miembros del equipo que aún organizaban el lugar. Se permitió un momento de pausa, mirando las luces apagadas y el escenario vacío. Aquella que antes se sentía invisible, ahora ocupaba un espacio importante, no solo en la música, sino en la vida de muchas personas. Algo en ella había cambiado para siempre. Miró al espejo, viendo no a la chica que alguna vez se escondió tras un uniforme de camarera, sino a una mujer que estaba escribiendo su propia historia. Y en esa noche, sola, sonrió por primera vez con una sonrisa genuina, no por el reconocimiento, sino por saber que finalmente estaba en paz consigo misma. Mientras volvía a casa, Liana no podía dejar de pensar en la transformación que su vida había experimentado. El mundo a su alrededor estaba cambiando, y ella estaba cambiando con él. Sabía que aún tendría desafíos por delante: la abuela, el peso de las responsabilidades, el miedo a fallar, pero lo que antes parecía imposible, ahora parecía perfectamente alcanzable. En su mente, una nueva melodía resonaba, más fuerte que cualquier compás o armonía que hubiera tocado antes. Estaba más que lista para lo que viniera, porque había descubierto su verdadera fuerza, la capacidad de levantarse, de seguir adelante y, sobre todo, de nunca perder su esencia. Lo que ocurrió después de ese momento fue una sucesión de conquistas, pero Liana nunca perdió su humildad. Siempre recordaba la noche en que fue humillada, la fuerza con la que se levantó ante todos y cómo la música se convirtió en la clave para su transformación. Se convirtió en un nombre reconocido, no solo por su habilidad musical, sino por la historia de superación que llevaba consigo. Liana empezó a ser invitada para compartir su trayectoria, y cada vez que hablaba de su abuela, de los desafíos que enfrentó, la gente se emocionaba. Sabía que su mayor legado no sería solo el sonido que producía al piano, sino el coraje de mostrarle al mundo que nadie, por más simple que fuera, debía sentirse pequeño ante sus sueños. Y así un día, cuando la abuela de Liana partió, sintió de alguna manera que no había quedado nada por resolver. Doña Matilde siempre supo que su nieta tenía un futuro grandioso, y Liana sabía que había cumplido lo que prometió.
No solo trajo luz a la vida de su abuela, sino que hizo que el mundo viera lo que ella siempre supo que era real, la belleza de la vida, incluso en los momentos más difíciles, y el poder transformador de la música. En el escenario, con las manos sobre las teclas del piano, Liana ya no tocaba para esconderse o para sobrevivir. Tocaba para recordar a todos que por más difícil que fuera el camino, siempre habría un nuevo amanecer, una nueva melodía que tocar. Y así, a través de la música, Liana no solo encontró su voz, sino que también descubrió su verdadero poder, la capacidad de levantarse, de seguir adelante y, lo más importante, de nunca perder su esencia. Esta historia de superación no solo nos enseña sobre el valor de nuestros sueños, sino también sobre la importancia de creer en nosotros mismos, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Gracias por acompañarnos en este viaje de transformación. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal para más relatos de superación. Recuerda, siempre habrá un nuevo amanecer, una nueva melodía esperando ser tocada. Hasta la próxima.